Buenas tardes, maestro. Mi nombre es Jennifer y hoy hablaremos acerca de los antecedentes de la Guerra de Reforma y sobre la segunda intervención o invasión francesa. Aquí tengo a mi novio Javier Agras, a quien le voy a platicar acerca de esto y comencemos. Para comenzar, Javi, ¿sabes más o menos cuál fue el contexto o has oído hablar un poco de la Guerra de Reforma? La verdad no, Ok, supongo que se has oído sobre la Constitución de 1857. tampoco. Ok, no te preocupes, aquí hablaremos acerca de eso. Pues tú te preguntarás cómo es que surgió esta constitución. Ya teníamos una antes, la de 1824, pero esta pues se volvió a modificar porque primero, después de la intervención estadounidense, Estados Unidos aún quería más y más territorio. Entonces, tuvo esa ambición y Antonio López de Santana, quien fue un muy mal presidente, estuvo de ambos lados durante mucho tiempo, hizo que se vendiera el territorio de la Mesilla, lo que hizo que se enojaran y dijeran, ¿por qué lo vendes? Y hizo que varios revolucionarios se alzaran en armas y junto a Ignacio Comonfort y Juan Álvarez proclamaron algo que se llamó como el Plan de Ayutla. Este plan decía fuera Santa Ana y pues a base de ese plan se proclamó la Constitución de 1857. Se reuniría a un grupo de liberales que la redactarían. Esto porque la Constitución era más que nada liberal, ¿verdad? Y pues ya ahí tenemos lo que fue la Constitución de 1857. Tú te estarás preguntando, no sé, qué es liberal y por qué tiene tanta influencia, ¿no? La verdad, liberal con la palabra, creo que se me suena un poco, pero a ver, explícame. Va. Durante la Guerra de Reforma surgieron dos bandos, liberales y conservadores, ¿no? Ambos tenían propuestas e ideas muy diferentes. Unos querían que el gobierno México fuera libre, pero para esto ellos querían que debían separar a la iglesia del Estado. Además de que debía haber una república federal en donde el poder de ambos, de cada estado se dividiera, aparte de que fueran autónomos. Y ellos copiaban un modelo más estadounidense, porque creían que no podían como gobernarse solitos y debían como seguir un modelo. Pero por otro lado, los conservadores, ellos también querían un México libre, pero, o sea, creían que se lograría si el Estado se unía más a la iglesia. O sea, querían lo contrario, creían lo contrario. Entonces, además de que deberían gobernar con una monarquía centralista, copiando ellos el modelo europeo, que era más que nada monarquías, emperadores y así, ¿no? Entonces, esto ocasionó que las ideas, las diferencias causaran el conflicto y dijeran, no, pues, debemos de ser apoyados por ejemplo, México debe ser más apoyado por liberales o por conservadores. Entonces, esto ocasionó la guerra de reforma para ver qué bando sobresalía más, ¿no? Ya te quedó un poquito más claro. Sí, ya eso no, o sea, me imagino que los liberales son los que obtuvieron la victoria, ¿no? Por el modelo actual de México. Al final, sí, exacto. De hecho, a eso es lo que vamos, un poquito más adelante. Lo que pasó es que has oído hablar muchísimas veces de Benito Juárez, ¿verdad? Uy, sí, hasta en el billete está. Exacto, ese sí todos lo conocemos, pero muy poco se sabe sobre él, ¿no? Nos dice que, ay, que el pastorcito, pero en sí, pues, tuvo mucha influencia durante esta etapa. Él fue uno de los grupos de liberales que se convocó para redactar a la Constitución de 1857, la que ya hemos hablado antes. Y se destacó porque él decía, no, arriba lo liberal, un ejemplo, ¿no? Y las defendía, entonces todos empezaron a conocer más y más. Entonces, ya después de que Santana se fue, y Ignacio como por quedara como presidente interino, fue como, dijo, no, pues después de un tiempo dijo, no, yo no puedo gobernar más, no puedo, y dieron un golpe de Estado. Se dice que fue un autogolpe de Estado, pero pues bueno. Entonces a Benito como que le enfureció y dijo, no, esto no puede estar así. Y la Constitución de 1857 decía que debía quedar como presidente el presidente de la Suprema Corte, que en este caso era él, Benito. Entonces así él logró convertirse en presidente de México. O sea, incluso Ignacio lo encarceló para que no metiera su cuchara, por así decirlo, ¿no? Pero pues entonces, ya después de que se convirtió en presidente, este, no sé, para que esto surgiera, surgió la guerra de reforma, porque, o sea, era o Benito o los que habían dado el golpe de Estado, entonces habían como dos gobiernos. Y tenía que gobernar uno solo y surgió la guerra de reforma, así surgió, por así decirlo. Pero Benito Juárez ganó porque fue apoyado por Estados Unidos, ahí es donde tú decías que sí, sí ganaron los liberales, exacto, por así decirlo.
Entonces, restableció la Constitución y creó el documento de de las leyes de reforma. ¿Has oído hablar de ellas? Creo que sí. Y entonces los liberales ganaron gracias a los intereses estadounidenses por su modelo. Sí, por así decirlo. Entonces, bueno, entonces te platico lo que son más o menos las leyes de reforma. Estas fueron promulgadas por Benito Juárez y más que nada decían que debían separarse la iglesia del Estado. Ahora sí, oficialmente eso dictaban. Que creó el registro civil y el matrimonio civil, que ya no lo hiciera la iglesia, sino ahora el gobierno como tal. Y además secularizó los bienes del clero, los hizo propios de él, ya no era como el que todo lo que ganaba la iglesia se lo quedaban ellos. Más en eso se puede resumir las leyes de reforma. ¿Cómo ves? Yo creo que está bien porque no sé, que la iglesia tenga un poder muy grande, como que no va muy bien. Exacto, ni la iglesia ni militares deberían tener como influencia en la forma de gobierno. A ver, entonces, ¿tú has oído hablar de la guerra de los pasteles? Así es. ¿Sí? Va, ok. Entonces, tú como sabes, esta fue la primera intervención francesa. Sin embargo, tuvimos una segunda intervención. Y te preguntabas, ¿cómo es que surgió, no? A ver, explícame. Ok. Aquí dice que, bueno, prácticamente México estaba en pobreza, había terminado la guerra de reforma, todavía seguía siendo como un México que no se establecía bien cómo se debía de gobernar. Entonces, había pedido muchos préstamos y a países como Inglaterra, España, incluso Francia. Entonces, provocó el descontento que no les pagaban y los amenazaron a México. Dijeron, si no nos pagas, te vamos a invadir. ¿Qué pasó? Esa no fue la del 5 de mayo. Sí, de hecho, Porque la batalla de sí había Puebla. escuchado hablar de esa, que México se endeudó mucho. Y Inglaterra y España creo que eran y Francia, pero bueno, eran tres, pero Inglaterra y España como que lo medio perdonaron, o sea, le dijeron, bueno, pues luego me pagas, pero Francia se enojó, se enchiló. Sí, exacto. Más que nada, aparte de enojarse, dijo, yo no voy a aceptar tu soborno así, o tú así como de, espérame, no aceptaron eso. Porque Francia, antes, ya durante la guerra de reforma, los conservadores le dijeron, puedes hacer que, bueno, nosotros queremos establecer una monarquía aquí en México. ¿Recuerdas que ellos querían un emperador, no? Entonces dijeron, tú envíanos a un emperador de Francia y aquí se establece una monarquía. Pero pues Francia todavía no había aceptado como tal. Y aprovechó esta ocasión, porque además estaba notando que Estados Unidos tenía un crecimiento como potencia. Entonces lo invadió, aprovechó esto y llegó a Veracruz y después sí, se dio la batalla de Puebla, que ganaron los mexicanos. Pero pues a final de cuentas invadieron la capital y Maximiliano fue coronado. Este Maximiliano fue enviado por Napoleón III desde Francia. Entonces pues ahí se quedó Napoleón bueno, pero o sea, él tenía más que nada ideas liberales y se supone que debía ser apoyado por conservadores. Dijo, yo quiero, adelante. Entonces perdimos, pero ganamos. Sí, es que la única como victoria que tuvimos fue la del 5 de mayo en Puebla, pero pues esa fue un ataque que logramos evitar y ganamos, pero pues llegaron a la capital a final de cuentas y se coronó a Maximiliano. Entonces, Maximiliano dijo que iba a apoyar a la educación, o sea, él sí tenía la idea de impulsar a México como potencia para que incluso llegara a competir contra Europa, pero pues los conservadores dijeron, no, esto no nos parece, esto no era nuestro, nuestros planes, porque fue más liberal y pues al final fue derrotado por los juaristas, como pequeños grupos que apoyaban a Benito Juárez a formar una república. Entonces, fue capturado y después fusilado, pobrecito de Maximiliano. Lo envían y él viene ilusionado a gobernar aquí y todo, y quiere impulsar a México y lo fusilan. Eso pasa cuando quieres mejorar a México, hasta en la actualidad. Exacto. México siempre había sido pobre, o sea, desde antes de la independencia, después de la independencia, y todavía como que todo su poder, su potencialización económica durante la revolución, pero pues también había una desigualdad social. Por último, simplemente para resumir, podemos decir que en el inicio de la segunda intervención tenemos como hechos importantes la amenaza de los países a México y después la proclamación de Maximiliano como emperador. Durante el desarrollo podemos decir que tenemos pues ya el gobierno de Maximiliano, tenemos la derrocación de Maximiliano y para concluir este periodo, esta segunda invasión, tenemos la captura y el fusilamiento del mismo Maximiliano. Y así queda este pequeño relato. Me pareció interesante ya que había datos que la verdad desconocía. La mitad, bueno, no la mitad, un cuarto de lo que me dijiste más o menos lo sabía por como lo cuentan, pero desconocía la verdad verdadera. Sí, o sea, es como, pues ahora ya sabes un poco más para tus siguientes clases de historia. Pero sí, es que esto de la guerra de los pasteles, de que nos es un emperador y que Benito Juárez,
sí nos lo mencionan en primaria, pero como muy, 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 muy resumido y sin exactamente el contexto ni las consecuencias. Entonces, ya sabes un poquito más. Y también te lo cuentan omitiendo muchísimas partes. Exacto, todavía hasta la fecha se omiten más cosas en las clases de historia y en los libros de texto. Bueno, espero que te haya gustado mucho este pequeño relato y gracias por su atención, tanto a mi maestro como a ti. Fue interesante escuchar todo. Muchas gracias y un saludo. Hasta luego.